El día en que todo cambió comenzó con una sonrisa y terminó con una firma que destruyó mi mundo. Déjame contarte cómo empezó. Era viernes. El sol entraba por los ventanales de mi estudio y el olor a café recién hecho se mezclaba con el del papel de planos recién impresos. Había pasado la mañana corrigiendo los últimos detalles del proyecto más personal de mi carrera, mi casa, la que Santiago y yo diseñamos juntos. La que debía ser nuestro refugio. Creía que nada podía salir mal, hasta que sonó mi teléfono. Era un correo del registro de la propiedad, una notificación rutinaria, o eso pensé. Lo abrí distraída, con la taza aún en la mano, y casi la dejé caer. El asunto decía, confirmación de transferencia en propiedad de Herrera Beltrán. Por un segundo pensé que era un error del sistema. Releí el documento. Allí estaba el número de nuestra escritura, el mismo que yo había tramitado meses atrás. Y una línea final que me heló la sangre, transferencia de titularidad. Nombre de la señora Valeria Cifuentes. Autorizada por el cónyuge. Sentí que el aire se detenía. Busqué la fecha, 2 semanas atrás. Busqué la autorización, mi firma digital, dejé el café sobre la mesa. Las manos me temblaban. Revisé los correos antiguos, los accesos al portal. Nada. Ninguna sesión mía registrada. Santiago tenía acceso a mi token. Lo usábamos para firmar contratos del estudio, pero jamás imaginé que lo usaría para algo así. Lo llamé 3 veces, sin respuesta. Le escribí, Santiago, ¿qué hiciste con la escritura? El mensaje quedó en doble check, sin leer. A las 6 de la tarde, decidí ir al notario. Conocía al secretario. Un hombre amable llamado Rivas que me había ayudado en la compra original. Cuando me vio entrar, su sonrisa habitual se borró. Claudia, pensé que venías con Santiago. ¿Por qué vendría con él? Porque ustedes firmaron juntos la transferencia. Me quedé inmóvil. Eso no es cierto. Rivas me mostró la carpeta digital. Allí estaba, mi nombre, mi rúbrica electrónica, su firma y el sello notarial. El archivo pesaba lo mismo que cualquier documento legítimo. Pero susurré, esa no soy yo. Claudia, el sistema registra tu token. No hay forma de falsificarlo, claro que la hay, respondí. Apretando los dientes, sí, quien lo usó dormía conmigo. Salí del despacho con el corazón golpeando el pecho. La calle parecía girar, la gente pasaba ajena y yo caminaba con un nudo en la garganta. ¿Cómo había podido hacerlo? ¿Cómo firmar algo tan devastador y creer que no lo descubriría? Esa noche, cuando por fin lo enfrenté, su reacción fue peor que la traición. No empieces. Claudia dijo con calma, era lo mejor para ambos. ¿Vender nuestra casa? ¿A tu amante? No la vendí, replicó, solo la transferí temporalmente. Es un movimiento legal, una garantía. ¿Garantía de qué? De que pueda seguir viviendo tranquila mientras cierro un acuerdo con Valeria. La lógica era tan absurda que me reí. ¿Tranquila? Santiago. Firmaste mi ruina, él suspiró. Estás exagerando. Todo está bajo control, no sé si fue su tono o su indiferencia, pero en ese momento comprendí que la persona frente a mí ya no era mi esposo. Era alguien más. Alguien que veía nuestra vida como un trámite más por firmar. Cuando se encerró en su estudio, yo tomé una decisión, si él podía usar la ley para destruirme. Yo usaría la ley para salvarme. Y esa noche, mientras el sonido del teclado de su computadora resonaba al otro lado de la puerta, comencé a planear mi contraataque. Las peores traiciones no se gritan, se imprimen, se sellan y se firman en silencio. Cuando compramos el terreno, creí que estábamos firmando el inicio de un sueño. Era un espacio amplio, rodeado de jacarandas, con una vista al río que me hacía pensar en calma. Lo dibujé en mi mente 1000 veces. El estudio de arquitectura en la planta baja, una terraza abierta, las paredes con luz natural. Nuestra casa será una extensión de nosotros. Decía Santiago, y lo fue hasta que dejó de serlo. Cada pared, cada textura, llevaba parte de mi historia. Yo había elegido el diseño, las proporciones, incluso la orientación del sol. Construirla fue un proceso lento, pero lleno de esperanza. Recuerdo cuando nos quedábamos hasta tarde corrigiendo planos. Soñando en voz alta sobre el futuro, esa casa no era solo un lugar. Era mi reflejo. Por eso, cuando leí su nombre en Valeria Cifuentes, junto al de Santiago, sentí que me habían arrancado algo más profundo que un bien material. Me habían robado el sentido de pertenencia. El lunes siguiente, traté de volver a la rutina. En el estudio, los empleados evitaban mirarme.
No era Perenoye, ya sabían. Las noticias corren rápido cuando un socio mayoritario mueve activos importantes. En la pizarra de proyectos, el apellido Cifuentes aparecía escrito junto a un nuevo cliente, Residencial Boreal. Mi corazón se encogió. Cuando le pregunté a Clara, mi asistente. Me miró con incomodidad. Claudia, Santiago pidió que los planos de Boreal se revisen solo con él. ¿Y tú sabes quién es Valeria Cifuentes? Solo la vi una vez en la obra. Dijo que era inversora. Pero dudó, se comportaba como si fuera algo más. No necesitaba confirmación. Ya lo sabía. El proyecto Boreal era nuestra casa reproducida, pero con otro nombre y otra dueña. Y Santiago la había vendido como si fuese suya. Esa tarde, al llegar a casa, noté algo diferente. Un cuadro faltaba del pasillo. Y el aroma de su perfume había desaparecido del dormitorio. No había dejado nota. Solo un silencio que se sentía, como un hueco. Tomé un álbum de fotos del estante. En la primera imagen, aparecíamos los dos, cubiertos de polvo, sonriendo frente a los cimientos de lo que sería nuestro hogar. Detrás de esa foto, encontré un recibo doblado, una transferencia reciente a una cuenta desconocida. Monto, 180.000 euros. Concepto, cesión parcial de derechos inmobiliarios, el dinero que yo había invertido en la restauración inicial.il. Dinero que él había usado para comprar su auto nuevo, el que decía que era un préstamo de la firma. Respiré profundo, conteniendo la rabia. No podía estallar todavía. No sin un plan. Esa noche llamé a mi madre. Mamá, creo que Santiago me mintió. ¿Sobre qué, hija? Sobre todo. La casa, el dinero. Incluso quién soy en su historia. Ella guardó silencio unos segundos. ¿Sabes lo que tienes que hacer? No esperes que él te dé respuestas. Búscalas tú. Sus palabras fueron un faro en medio del caos. Y lo primero que hice fue revisar mis correos de la constructora. Allí encontré algo que me heló, un archivo adjunto, reenviado por error. Con el asunto autorización Herrera a Beltrán, firma validada. Fecha, 3 semanas antes. Remitente, Santiago Morales. Mi firma estaba allí, digitalmente perfecta. Falsa, pero perfecta. Cerré la computadora con un temblor contenido. Si él había aprendido a manipular documentos, yo sabía cómo rastrearlos. Y tenía una ventaja, yo misma había diseñado el sistema de trazabilidad de contratos del estudio. A veces la justicia no se busca en los tribunales, sino en los metadatos. Los lunes siempre habían sido mis días de orden. Revisar planos, organizar tareas, limpiar el caos del fin de semana. Pero ese lunes, los trazos sobre mi mesa ya no eran solo líneas de diseño. Eran pistas, y en cada línea encontraba una mentira. Abrí los proyectos recientes del estudio. En uno de los planos de Residencial Boreal, noté algo extraño, las iniciales VD, junto a cada corrección de presupuesto. No eran mías. No eran de ningún socio registrado. Valeria Cifuentes, pensé. Mientras el nombre resonaba en mi cabeza como un eco insoportable. Llamé a Martín, uno de los delineantes más antiguos del estudio. Siempre había sido leal, discreto, el tipo de persona que observa más de lo que dice. Martín. Necesito saber quién autorizó estos cambios. En Boreal. Fueron instrucciones del arquitecto Santiago, respondió con voz baja. Dijo que era decisión conjunta con la nueva inversora. ¿Inversora? Eso dijo. Pero la señora dudó. Se comportaba más como dueña. El silencio que siguió fue una confirmación. Valeria no solo había comprado mi casa, había comprado también la fachada de mi vida. Martín bajó la voz. Claudia, yo no debía decir esto, pero hay otro plano. El original, con tus anotaciones. Santiago lo reemplazó la semana pasada. Lo guardé. Por si acaso, me lo entregó en un sobre. Lo abrí en cuanto regresé a mi oficina. Era mi diseño original, con mi firma, mi visión. Y la prueba de que él había clonado mis archivos para vender el proyecto esa tarde, mientras revisaba los documentos. Encontré algo más, una factura a nombre de Cifuentes Consulting. El monto correspondía a la misma cifra que faltaba en nuestra cuenta conjunta. Ya no se trataba solo de traición emocional, era fraude empresarial. El teléfono sonó. Era Santiago. Tenemos que hablar, dijo, sin rodeos. Por fin le respondí, ¿dónde estás? En el estudio. Ven, colgué. No por reconciliación, sino porque necesitaba verlo mentir frente a mí. Cuando llegué, él estaba revisando planos sobre la mesa, tranquilo, como si nada.
¿Qué pasa ahora, Claudia? Pasa que encontré tu inversora, no empieces. ¿Sabes qué es lo irónico? Que copiaste mi diseño, hasta las medidas del jardín. Di un paso hacia él, solo. Cambiaste el nombre. Lo hice por nosotros, dijo sin pestañear. Valeria financió el proyecto. Era la única forma de sostener el estudio. ¿Y la casa? La casa es temporal. Está bajo un contrato de cesión hasta que cerremos la inversión. Me reí, un sonido hueco, amargo. ¿Cesión temporal? Santiago. Eso no existe, lo sabes. Y firmaste con mi nombre, él alzó la voz. Porque no entiendes el negocio. Todo está bajo control. ¿Bajo control? Susurré, te robaste mi firma, mi casa y mi diseño. Eso no es control. Es delito. Hubo un silencio espeso. Luego, la mirada que me lanzó fue la de alguien que por fin se quita la máscara. Claudia, sin mí no eres nada. Te equivocas, le dije, sin mí. Lo tuyo no existe. Me di la vuelta y salí del estudio con el corazón latiendo como un tambor. Afuera, el aire olía a lluvia y en mi cabeza solo había una certeza. Sí, Santiago había cruzado una línea. Yo iba a derrumbar el muro entero. Esa noche abrí una carpeta nueva en mi ordenador. Le puse un nombre que me hizo sonreír con ironía. Proyecto Justicia. Cuando alguien te roba el plano de tu vida, no lo destruyas, rediseña la estructura para que se derrumbe sobre él. Dormí poco esa noche. El ruido del viento golpeando las ventanas se mezclaba con mis pensamientos. Una corriente incesante de por qué y cómo, por qué él. ¿Cómo no lo vi venir? Cada respuesta que encontraba me llevaba a la misma conclusión. Santiago. No había improvisado su traición, la había diseñado. A la mañana siguiente, el estudio amaneció en silencio. Los empleados caminaban con cautela, como si el aire pesara. Era curioso, cuando la verdad empieza a filtrarse, la gente huele el desastre antes de que llegue. Me refugié en mi oficina, rodeada de planos, intentando fingir normalidad. Pero todo me recordaba a él, su silla vacía, el portaminas olvidado sobre el escritorio, el aroma tenue de su colonia. Ese espacio, antes lleno de ideas compartidas, ahora era un mausoleo de promesas rotas. A media mañana, recibí un correo del banco. Asunto, confirmación de solicitud de crédito hipotecario de inmueble Herrerán Beltrán. Lo abrí de inmediato. Monto solicitado, 320.000 euros. Solicitante, Santiago Morales. Aval, propiedad en cesión con Valeria Cifuentes, era oficial. Había usado la casa en mi casa como garantía de un préstamo a su nombre. ¿Y si no actuaba rápido? El banco podría ejecutar el embargo en semanas. Me levanté con las piernas temblorosas y marqué su número. No contestó. Volví a marcar. Nada. Entonces fui al único lugar donde sabía que podía encontrarlo. El nuevo sitio de Residencial Boreal. Al llegar, los obreros me miraron con extrañeza. Uno de ellos señaló hacia la terraza principal. Y, allí estaba, Santiago, de pie junto a Valeria, riendo. Su mano sobre su espalda, la mía sobre mi estómago vacío. Me quedé observándolos desde lejos. El aire olía a cemento fresco y traición. Cuando él me vio, su expresión se contrajo. Claudia dijo, acercándose, no es lo que piensas. ¿Otra vez esa frase? Respondí. Sin moverme, también vas a decir que hipotecar mi casa es por nuestro futuro, Valeria intervino. Con voz serena pero cortante. No hay necesidad de dramatizar. Todo está legalmente documentado. No te metas, le advertí, esto no te incumbe. Ella sonrió. Claro que me incumbe. Ahora soy copropietaria. Sentí un calor frío subir por mi espalda. Te equivocas, dije. Conteniendo la rabia, esa propiedad fue construida con mis manos. Entonces considéralo una herencia compartida, replicó, girando sobre sus tacones. Santiago intentó calmar la situación. Por favor, no hagas un espectáculo. No te preocupes, le dije, mirando a ambos, el espectáculo apenas empieza. Esa noche, de regreso en casa, abrí los planos originales de la vivienda. Cada medida, cada firma tenía mi huella. Entonces, recordé algo que casi olvidé durante la última revisión notarial. Había añadido una cláusula de reversión patrimonial por protección profesional. Era un detalle técnico que solía incluir en todos mis proyectos, casi por costumbre. Si esa cláusula seguía vigente, la propiedad no podía transferirse completamente sin mi consentimiento directo ante notario. Corrí al archivo físico. Busqué la copia original. Allí estaba, amarillenta,
con mis anotaciones en lápiz. En caso de sesión 90 parcial, se requerirá validación presencial de ambas partes y registro biométrico del cónyuge titular. Sonreí. Era mi pequeño candado legal. Y él ni siquiera sabía que existía. Tomé una foto del documento y la envié a una persona que no había contactado en años, Laura Méndez. Mi antigua compañera de universidad, ahora abogada civil especializada en propiedad. Le escribí solo una línea: necesito que leas esto. Mañana te explico el resto. Apagué el ordenador y me dejé caer sobre la silla. Por primera vez desde que todo comenzó. Sentí una chispa de control. La confianza estaba rota, sí, pero el muro aún podía reconstruirse, esta vez con mi nombre grabado en piedra. Cuando alguien te roba el hogar, no basta con recuperarlo, hay que enseñarles quién pone los cimientos. Al día siguiente me encontré con Laura en un café del centro, el mismo donde solíamos estudiar en la universidad. El lugar seguía igual, mesas de madera, olor a canela y café recién molido. Pero yo ya no era la misma. Laura llegó puntual, impecable en su traje azul marino. Y con esa mirada de mujer que sabe leer más allá de las palabras. Te ves agotada, dijo al sentarse, cuéntame todo. Le resumí las últimas semanas, la transferencia, la falsificación, la hipoteca. Ella escuchó en silencio, sin interrumpirme, tomando notas en una libreta de cuero. Cuando terminé, respiró hondo. Claudia, esto es grave, dijo finalmente, pero también es recuperable. ¿Cómo? Esa cláusula que añadiste por precaución es oro puro. Si se demuestra que la transferencia no fue ratificada con tu validación presencial, el acto notarial pierde validez. ¿Y si él falsificó también eso? Entonces hablamos de falsificación agravada y fraude patrimonial. Y te aseguro que ningún juez lo deja pasar. Sus palabras me devolvieron el aliento. Laura me acompañó al registro civil esa misma tarde. Solicitamos una copia certificada del documento modificado. El notario de turno tardó varios minutos en encontrarlo. Cuando al fin lo imprimió, Laura revisó la hoja final con el ceño fruncido. Aquí está el truco, murmuró. ¿Qué? Cambió la ubicación del sello digital. Parece un detalle menor, pero significa que usaron un archivo sobrescrito. Y lo más interesante es que esta nueva versión se registró desde otra dirección IP. Me incliné hacia ella. ¿Puedes rastrearla? Claro. Y apuesto a que no fue desde tu casa. Su voz tenía ese tono de calma que solo usan las personas que ya saben cómo ganar de camino al estacionamiento. El teléfono de Laura sonó. Habla, Méndez, contestó. Una pausa. Perfecto. Envíame la ubicación, colgó y me miró con una media sonrisa. ¿Lista para una sorpresa? ¿Buena o mala? Eso lo decides tú. La IP pertenece a un despacho de abogados, el mismo que gestionó el préstamo de Santiago. El corazón me dio un vuelco. ¿Y quién firmó la solicitud del crédito? Un tal licenciado Ruiz Cifuentes. El apellido de ella, esa noche. Mientras procesaba todo, recibí un mensaje anónimo: no sigas buscando. Todo fue legal, el número no tenía foto, pero el tono era familiar. Santiago. Respondí con una sola palabra: demuestra. 5 minutos después, me llamó. ¿Qué estás haciendo, Claudia? Dijo, con voz alterada. No tienes idea de en qué te estás metiendo. Oh, la tengo muy clara, respondí con frialdad. Solo quiero recuperar lo que es mío. Lo tuyo ya no existe, soltó casi en un susurro. Entonces prepárate para verlo renacer. Colgó. Laura insistió en que pasara la noche en su casa. Por seguridad, dijo, y aunque no lo admití, me sentía vulnerable. Dormir en un lugar donde nadie conociera mis pasos fue un alivio extraño. A la mañana siguiente, ella ya tenía un plan. Pediremos una orden de inspección digital, me explicó, si el notario validó el documento, sin tu biometría. Tenemos la prueba definitiva. La miré fijamente. ¿Y si Santiago intentó borrar los registros? No puede. Los servidores del ministerio los conservan cifrados. ¿Y si alguien los alteró? La huella digital del archivo quedará marcada. Su precisión me devolvía una calma que creía perdida. Por primera vez en semanas, el tablero estaba cambiando de dirección. Ya no era yo quien perseguía respuestas. Era él quien pronto tendría que explicarlas antes de salir. Laura me entregó una copia impresa del expediente. Guárdala contigo. Siempre eres tu ancla. ¿Y tú qué harás? Citaré al notario. ¿Y si se niega a cooperar? Tengo mis propios métodos. Reí por primera vez en días. Sabía que te necesitaba, Laura. Ella me guiñó un ojo.
No solo me necesitas, Claudia, me tienes. Mientras salía de su oficina, miré la carpeta en mis manos y sentí algo nuevo, dirección. Por fin la historia empezaba a moverse hacia el lugar correcto. A veces, la verdad no se esconde en los muros, sino en la dirección equivocada de una firma. El lunes siguiente amanecía gris, como si el cielo presintiera lo que estaba por venir. Laura me había citado en su despacho, temprano. Su tono por teléfono había sido tan firme que apenas dormí. Cuando llegué, la encontré frente a una pantalla, ampliando un documento con una lupa digital. Claudia, dijo sin girarse, tienes que ver esto. Me acerqué. Era la minuta notarial del traspaso, la misma que Santiago había usado para robarme la casa. Laura señaló una línea en el margen inferior. Mira el espaciado, le explicó, este párrafo no estaba en la versión original. Leí en voz alta, en caso de divergencia o interpretación ambigua, prevalecerá la última enmienda firmada por ambas partes. Eso no lo escribí yo, susurré. Exacto, respondió ella, es una cláusula invisible, insertada entre revisiones. Y lo mejor, hizo una pausa dramática, es que no tiene tu validación biométrica. Me quedé helada. ¿Qué significa eso? Que el contrato se sostiene sobre una cláusula ilegal. Y si cae esa cláusula, cae toda la transferencia. Mientras ella explicaba los detalles técnicos, sentí una mezcla de furia y alivio. Santiago había sido meticuloso, pero también arrogante. En su prisa por cubrirse, había dejado abierta la grieta exacta por donde la justicia podía entrar. Laura siguió hablando, casi disfrutando el hallazgo. El lenguaje usado es típico de los despachos que manipulan contratos. Lo que no esperaba es que lo hicieran en un documento público. El notario se arriesgó demasiado. ¿Podemos probar que fue alterado? Ya, lo hice, respondió, con una sonrisa contenida. El sistema marca el cambio de metadatos a las 2:14 de la madrugada, hace 3 semanas. Desde una conexión remota. Y esa IP pertenece al despacho Ruiz Cifuentes Valeria. Otra vez ese nombre. Me quedé mirando la pantalla. Todo encajaba, la cesión, el préstamo, la garantía temporal. Valeria no era una víctima de los encantos de mi esposo. Era su socia en el fraude, y juntos habían vendido mi patrimonio como si fuera un trozo de papel. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté. Laura cerró el portátil. Vamos a hacer lo que mejor se nos da, construir. ¿Construir qué? Un caso. Ladrillo por ladrillo. Pasamos horas revisando copias, contratos, registros de correo. Encontramos una cadena de mensajes entre Santiago y el notario, donde discutían modificaciones discretas para facilitar la operación. Cada palabra era una confesión velada. A las 5 de la tarde, Laura me mostró una hoja impresa. Esta es la solicitud de validación que falsificaron. Fíjate en el detalle del margen. Observé atentamente, junto a la fecha. Un sello pixelado indicaba versión preliminar sin ratificación. Eso basta para anular todo el documento, dije, apenas creyéndolo. Y para iniciar una investigación penal, añadió ella, con una mirada decidida. Pero antes quiero que hagas algo por mí. ¿Qué cosa? Ve a la casa. Mira si hay movimiento. A veces los culpables se sienten tan intocables que vuelven al lugar del crimen. Llegué al anochecer. Las luces estaban encendidas. A través de la ventana del estudio pude verlos, Santiago y Valeria, revisando papeles sobre mi escritorio. Mi escritorio. Me quedé allí, observando en silencio. Ella sonreía. Él parecía tenso, nervioso. De repente, Santiago giró hacia la ventana. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. No necesitó palabras para saber que lo había perdido todo. Me alejé despacio, con el teléfono en la mano. Grabé un mensaje de voz para Laura, confirmado. Están usando la casa como base de operaciones. Puedes proceder cuando quieras. Colgué. La lluvia comenzó a caer, fina, persistente, lavando la fachada de piedra que yo había diseñado, y mientras me alejaba bajo el agua, pensé, nada destruye más rápido un edificio que la grieta que sus propios dueños niegan. Mañana sería el primer golpe, no físico, legal. El tipo de justicia que deja cicatrices invisibles pero permanentes. Y L. Ladrón perfecto no es quien roba sino ella, sino quien olvida que cada firma tiene su sombra. El amanecer del día siguiente llegó con un mensaje inesperado. Era de Martín, mi delineante de confianza. El mismo que me había dado los planos originales semanas atrás. Su correo tenía un solo asunto: te conviene ver esto antes de que desaparezca.
Abrí el archivo adjunto y el corazón me dio un vuelco. Era una captura de pantalla de la bandeja de salida de Santiago. Un correo dirigido a ruiz@cfconsulting.com, con copia a valeria.sifuentes. Asunto: firmar la minuta antes de que ella lo note. Una línea final que me heló la sangre. Recuerda eliminar este hilo. Si ella pregunta, diremos que fue una simulación fiscal. Me quedé en silencio, frente a la pantalla, sintiendo como la rabia se mezclaba con una especie de alivio oscuro. Ya no eran sospechas, ni interpretaciones, eran pruebas. Llamé de inmediato a Laura. Tenemos el correo, le dije, sin preámbulos. ¿Seguro? Martín lo consiguió antes de que lo borraran. Está fechado el mismo día de la modificación. Notarial. Perfecto. Su voz sonó tan fría que me dio miedo. Ahora tenemos el nexo directo. Nos encontramos una hora después en su oficina. Laura revisó la evidencia con ojos de cazadora. Esto es suficiente para solicitar una auditoría informática y una orden de incautación de equipos. Pero quiero más. Más. Un testimonio. Martín vio los documentos antes de la alteración. Si se atreve a declarar. Sellamos el caso, asentí. Hablaré con él. Esa tarde fui al estudio. Los empleados me miraban como si fuera una sombra del pasado. Algunos evitaban cruzar miradas. Otros, con disimulo, me mostraban su apoyo. Martín estaba en el taller, revisando rendes. No deberías estar aquí, me dijo apenas me vio. Santiago está furioso. No me importan, respondí. Necesito que hables. Le conté lo que sabíamos. Le mostré la cláusula alterada, el correo, las transferencias. Él guardó silencio, mirando el suelo. Tengo una hija pequeña, murmuró. No quiero problemas. Esto no es un problema. Martín, es justicia. Lo sé, alzó la mirada, pero ellos pueden hundirme. Saqué una carpeta del bolso y la puse sobre la mesa. Ya lo hiciste una vez cuando me diste los planos. No dejes esto a la mitad. Nadie te hundirá. Laura te protegerá. Él respiró hondo y asintió. Está bien, lo haré. Pero hay algo más que debes saber. Martín fue hasta su escritorio. Abrió una gaveta y sacó un pendrive plateado. Lo encontré en la computadora de Santiago cuando me pidió borrar archivos viejos. Lo guardé por instinto. Lo conectamos al ordenador. Dentro había carpetas con nombres de proyectos falsos, facturas duplicadas y, en una esquina, un documento titulado Plan C Propiedad. Lo abrí. Era un contrato de arrendamiento ficticio entre Cifuentes Consulting y Santiago Morales. La cláusula 3 establecía que, en caso de litigio, Valeria sería la única beneficiaria del inmueble. Un blindaje legal, una estafa cuidadosamente planeada. ¿Ves esto?, dijo Martín, señalando la fecha. Lo redactaron antes de la transferencia. Todo estaba planeado. Grabé un video del documento abierto y envié copia a Laura. Su respuesta llegó en segundos. Perfecto. Esto prueba la premeditación. Mañana lo entregamos al juez. Esa noche, Santiago me llamó. Su voz sonaba contenida, nerviosa. Sé lo que estás haciendo. Claudia, entonces sabes que no pienso detenerme. Estás destruyendo tu propio nombre. No. Estoy limpiándolo. Te arrepentirás. No tanto como tú, colgó. Me quedé mirando el reflejo de la pantalla apagada. No sentí miedo, sentí fuerza. Durante semanas había vivido bajo su sombra, dudando de cada paso. Pero ahora tenía la luz completa a medianoche. Laura me envió un mensaje. El juez admitió la solicitud de revisión. Mañana congelarán las cuentas. Prepárate. No podía dormir. Caminé por la casa vacía, escuchando cómo la lluvia golpeaba los ventanales. Cada rincón me recordaba lo que había perdido, pero también lo que estaba por recuperar. Me detuve frente al muro principal. Ese que había diseñado con bloques de piedra rosada. Pasé la mano sobre la superficie y murmuré para mí. No, hay ladrillo más fuerte que la verdad sostenida por una mujer decidida. Cuando llegué aquella mañana, supe que algo no estaba bien. La puerta principal estaba entreabierta y el olor familiar del incienso de vainilla se había esfumado. Crucé el umbral y el eco de mis pasos fue la primera señal. La casa estaba vacía. Las cortinas ya no colgaban, los cuadros habían desaparecido y sobre el suelo quedaron solo las marcas pálidas de los muebles. En el centro del salón, una hoja doblada. Me agaché a recogerla.
Era una nota escrita con su letra, no podíamos seguir compartiendo lo que ya no existía. Perdóname, pero necesitaba empezar de nuevo, no lloré. No podía. Miré a mi alrededor y sentí una mezcla de furia y tristeza. Todo lo que habíamos construido juntos, cada piedra, cada línea del plano, cada rincón diseñado con amor, ahora era un cascarón vacío. Y sin embargo, en medio del silencio, noté algo, la caja fuerte empotrada en la pared seguía allí, intacta. La abrí con el código que él creía que había cambiado. Dentro, un sobre. Mi nombre escrito con tinta azul, Claudia, lo abrí con manos temblorosas. Dentro. Un documento, acuerdo prenupcial no suscrito. Era el borrador de un contrato, redactado meses antes de casarnos. Santiago había querido incluir una cláusula que protegía sus bienes previos a la unión. Yo había rechazado la idea en su momento, y ahora entendía por qué. Había estado preparándose desde entonces. El sonido de mi teléfono me sacó del trance. Era Laura. ¿Dónde estás? En la casa. Está vacía. Vacía. Llevó todo. Pero dejó algo peor. Le conté lo del prenupcial. Perfecto, respondió sin dudar. Ese documento es nuestra prueba de intención previa. Si él lo conservó, demuestra planificación. ¿Planificación para qué? Pregunté, mirando las paredes desnudas. Para robarte, Claudia. Todo esto no fue un impulso, fue un proyecto. Sus palabras me atravesaron como un bisturí. Proyecto. La palabra que él siempre usaba para todo. Un proyecto no termina hasta que se derrumba. Mientras hablábamos, escuchó un ruido afuera. Me acerqué a la ventana. Un camión de mudanza se alejaba por la calle, en la parte trasera. Reconocí mis esculturas, los cuadros de mis padres, los muebles del comedor. Llamé a gritos al conductor. Pero era inútil. Solo vi un papel pegado en la puerta. Retiro autorizado por el propietario. Propietario. La palabra me ardió como un golpe, pero entonces recordé la cláusula. La mía, la que Santiago nunca leyó. Llamé de nuevo a Laura. No toques nada, lo ordenó, estoy enviando un perito judicial y un notario. Si esos bienes estaban dentro de una propiedad en litigio, moverlos constituye un delito. ¿Y si dice que eran suyos? Tendremos pruebas. Mientras esperaba, caminé por las habitaciones vacías. Me detuve frente al ventanal principal, ese que daba al jardín, donde habíamos plantado un limonero juntos. El árbol seguía allí, verde, firme, ajeno a todo. Una ráfaga de viento movió las ramas. Y por primera vez en mucho tiempo, respiré, profundo. Aún sin muebles, aún sin recuerdos, esa seguía siendo mi casa. Laura llegó con el notario 1 hora después. Revisaron todo, fotografiaron las habitaciones. Documentaron los bienes faltantes. Cuando vio el sobre del prenupcial, Laura sonrió. Esto lo hunde. Si demuestra que planeaba separar los bienes antes del matrimonio, su defensa de error administrativo no tiene valor. ¿Y la casa? Pregunté. Está a punto de volver a ti. Claudia guardó el documento en su maletín y con intereses antes de irse, me miró con una mezcla de orgullo y ternura. ¿Sabes? Hay algo que Santiago nunca entendió. ¿Qué cosa? Que cuando una mujer construye, no solo levanta paredes, levanta pruebas. De esa noche dormí en un colchón improvisado, bajo el techo que alguna vez fue mi orgullo y ahora era mi campo de batalla. Podía sentir el vacío a mi alrededor, pero también una fuerza silenciosa que crecía dentro de mí. Ya no era la víctima de una traición, sino la arquitecta de su caída. Hay ausencias que duelen y otras que liberan. Esta casa vacía ya no es un recuerdo de lo que perdí, sino el espacio donde volveré a empezar. El amanecer del día siguiente no trajo paz, sino propósito. La casa seguía vacía, pero en la mesa del comedor, una de las pocas piezas que no había desaparecido, coloqué todo lo que ahora representaba mi nueva vida. El contrato falsificado, las transferencias, el correo y la copia de la cláusula original. El plano maestro no era de ladrillo ni de concreto. Era legal. A las 9, Laura llegó con su laptop y una carpeta gruesa bajo el brazo. ¿Lista para construir? Preguntó con una sonrisa que mezclaba ironía y determinación. Más que nunca. Perfecto. Llamé a un notario independiente y a un perito digital. Hoy sellaremos cada pieza de evidencia. No quiero que nada pueda manipularse. La seguí con el corazón latiendo al ritmo de los clics de su teclado. Empezaremos con el expediente notarial, dijo, luego el rastro bancario. Pero el golpe final lo daremos con esto.
Sacó de su maletín un documento impreso, una denuncia por fraude patrimonial y falsificación agravada. ¿Ya redactada?, pregunté, sorprendida. Por supuesto, sabía que llegaríamos hasta aquí y pasamos horas revisando cada punto, mientras firmaba las copias. Sentí que cada rúbrica era una forma de reconstruir mi voz. Donde antes se la había estampado mi nombre para robarme, ahora yo lo usaba para recuperarme. Laura hizo una pausa, observándome. ¿Sabes, Claudia? Siempre admiré cómo diseñas espacios. Pero lo que estás construyendo ahora, sonrió, no hay plano que lo iguale. No es arquitectural, dije, levantando la vista, es justicia estructural. Al mediodía, llegó el notario. Revisó la documentación con atención y certificó cada prueba. Mientras tanto, Laura redactó el comunicado para la fiscalía. Quiero hacerlo público, le dije. Aún no respondió. Si lo expones demasiado pronto, se defenderán como mártires. Primero los hundimos en silencio, luego los dejamos sin salida. A las 4 de la tarde, Laura recibió una llamada. Su tono cambió de inmediato. ¿Cómo dices?, preguntó al teléfono. Yo la observé. Tensa, colgó y exhaló lentamente. ¿El notario que falsificó la escritura desapareció? ¿Desapareció? No responde. Ni en su despacho ni en su domicilio. Pero deja rastro, retiró una suma grande de dinero hace 2 días. El silencio se hizo pesado. Sabíamos lo que eso significaba, alguien lo había comprado. Entonces debemos anticiparnos, dije, con voz firme. Si él se esconde, presentemos el caso con lo que tenemos. Laura me miró, pensativa, luego asintió. Sí. Pero quiero que seas tú quien entregue los documentos. ¿Por qué? Porque esto empezó con tu firma, y debe terminar con ella, sentí un escalofrío. Tomé la carpeta, respiré profundo y caminé hacia el ventanal. Afuera, el cielo se teñía de naranja. Cada paso que daba, me alejaba de la mujer engañada y me acercaba a la que estaba dispuesta a enfrentar todo. Al día siguiente, fui personalmente a la fiscalía. El pasillo olía a papel y desinfectante. Ese aroma tan familiar de los edificios públicos donde la justicia camina despacio, pero avanza. Entregué la carpeta al funcionario de turno. Nombre del denunciante: Claudia Herrera Beltrán. Motivo: fraude inmobiliario y falsificación de documento público. El hombre levantó la mirada, sorprendido por mi tono firme, y asentó, mientras estampaba el sello sobre la carátula. Un pensamiento me cruzó la mente, esa era la única firma que realmente me devolvía la vida. Esa noche, Laura me llamó. Todo está en marcha. El juez revisará el expediente en 2 días. ¿Y Santiago? Le llegará la citación antes del fin de semana. No imagina lo que viene. Colgué y me quedé mirando la casa vacía, convertida ahora en un símbolo. Ya no dolía verla así, porque sabía que, muy pronto, cada ladrillo volvería a su lugar. La venganza destruye, pero la justicia reconstruye. Y yo no vine a destruir, vine a levantar lo que me arrebataron. 2 días después, el teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era Laura. Su voz sonaba entre emocionada y contenida, como si intentara no gritar de alegría. Claudia, tenemos audiencia preliminar. El juez admitió la denuncia y pidió una comparecencia inmediata de Santiago y de Valeria. ¿Tan pronto? Sí. El correo borrado y la cláusula falsa fueron suficientes. El fiscal quiere hacer de este caso un ejemplo de fraude patrimonial. Me quedé en silencio unos segundos. No de miedo, sino de asombro. Por primera vez, la justicia no era una idea lejana. Tenía nombre, fecha y hora. El día de la audiencia, el juzgado parecía un escenario. Cámaras, periodistas, murmullos. La noticia se había filtrado. Laura me miró de reojo y sonrió con su serenidad habitual. ¿Lista para tu mejor obra? Siempre lo estuve, respondí, aunque las manos me temblaban. Santiago entró acompañado de su abogado. Traje impecable, mirada arrogante. Valeria iba detrás, intentando disimular el miedo bajo un maquillaje perfecto. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él intentó sostener la suya. No pudo. Había pasado de arquitecto brillante a protagonista de su propio colapso. El juez, un hombre de voz profunda, revisó los documentos con atención. Laura tomó la palabra. Su señoría, lo que presentamos hoy no es un error administrativo, sino un plan estructurado para despojar a mi clienta de su patrimonio. Proyectó en la pantalla el correo donde Santiago escribía: firmar la minuta, antes de que ella lo note.
Luego mostró la cláusula falsa, resaltando las diferencias tipográficas. El juez frunció el ceño. Esto parece manipulación deliberada. Lo es. Su señoría. Laura avanzó un paso. Pero lo más relevante es que la supuesta firma de mi clienta fue insertada digitalmente usando un token duplicado, lo cual constituye falsificación agravada. El abogado de Santiago intentó interrumpir. Objeción, no hay prueba de que el señor Morales supiera. Laura lo cortó sin perder el tono. Hay pruebas de sobra, señor. Pulsó un botón en su laptop. Aquí el correo original enviado desde su cuenta. Y aquí la IP del despacho de la señora Cifuentes. Ambos firmaron digitalmente la modificación a las 2:14 de la madrugada. Un murmullo recorrió la sala. Valeria palideció. Santiago tragó saliva. El juez los observó en silencio, luego dijo, continuemos. Cuando llegó mi turno, me puse de pie. El juez me miró directamente. ¿Desea agregar algo, señora Herrera? Solo esto, su señoría, esta casa fue construida con mis manos. No con sus mentiras. No busco venganza. Solo quiero que mi nombre vuelva a estar donde pertenece. Se escuchó un silencio denso. Casi respetuoso. El juez asintió lentamente. Su declaración quedará registrada. La audiencia duró más de 3 horas. El fiscal concluyó con un argumento contundente: el fraude no se mide solo en dinero, sino en confianza. Este caso demuestra que la ley puede ser usada para dañar, pero también para sanar. Cuando el juez dictó su resolución provisional, el aire en la sala pareció detenerse. Su decreta la anulación inmediata del traspaso de propiedad y la retención cautelar de las cuentas de los acusados. Se abre investigación penal por falsificación de documento público. Valeria soltó un jadeo ahogado. Santiago cerró los ojos. Laura me apretó la mano y por primera vez en meses sentí alivio puro a la salida. La prensa me rodeó. ¿Qué siente después de recuperar su casa?, preguntó un reportero. Respondí con calma que la justicia tiene cimientos más firmes de lo que muchos creen. Esa misma noche, la noticia fue tendencia. Arquitecta denuncia fraude de su esposo y recupera su propiedad gracias a una cláusula olvidada. Leí el titular con una mezcla de orgullo y melancolía. No había ganado dinero. Había ganado mi historia. Laura me llamó para celebrar. ¿Ves? Te dije que todo esto tenía forma de plano. Sí, respondí sonriendo, pero tú fuiste la ingeniera estructural. Colgué y miré por la ventana. La luna iluminaba el tejado de la casa. Por primera vez, pude verla sin sentir rabia. Era mía otra vez, al final. El plano maestro no estaba en los muros, sino en el coraje de defenderlos. Los días posteriores fueron un torbellino. Los medios no hablaban de otra cosa. Arquitecta desmantela red de fraude inmobiliario con su propio esposo al frente. La historia se había vuelto viral. Símbolo de justicia femenina y astucia legal. Pero detrás de los titulares, yo solo sentía cansancio. Cansancio y una calma rara, como la que llega después de un terremoto. Laura insistió en que no leyera los comentarios. Las redes no son un tribunal. Decía, tenía razón. Yo prefería concentrarme en lo concreto, los siguientes pasos judiciales, la restauración de mi nombre, la reconstrucción de mi estudio. Una tarde, mientras revisaba presupuestos, el timbre sonó. Abrí la puerta y ahí estaba Santiago. Sin traje, sin la seguridad de siempre, con el rostro demacrado y los ojos cansados. Solo quiero hablar, dijo. Levantando las manos, no voy a discutir. 5 minutos, respondí, bloqueando la entrada con el cuerpo. Nunca fue mi intención destruirte, empezó. ¿Entonces qué fue?, pregunté con voz serena. Fue miedo. Su pasó una mano por el cabello. El estudio estaba en crisis. Los bancos presionaban. Valeria me ofreció un trato. Y yo lo acepté. Decidiste hipotecar mi casa, robar mi firma, mentir durante meses. Cada palabra salía despacio, como un ladrillo cayendo. Creí que podría controlarlo, susurró, que nadie se enteraría. Me quedé observándolo. No quedaba rastro del hombre que alguna vez amé. Solo el eco de su ambición. ¿Sabes qué me duele más, Santiago?, le dije finalmente. No que me hayas traicionado, sino que subestimaste mi inteligencia. Él bajó la mirada. Lo sé. Y no espero que me perdones. Metió la mano en su bolsillo y sacó una llave. Es tuya. Siempre lo fue. La dejó sobre el mueble del recibidor y dio media vuelta. Antes de irse, murmuró, te juro que la justicia te pertenece. Y se marchó.
sin lágrimas, sin despedidas. Una demolición controlada, sin ruido, sin derrumbe, pero definitiva, esa noche. Me senté frente a la ventana. El aire olía a tierra mojada. Recordé una frase que solía repetir en mis clases de arquitectura. Un edificio mal cimentado no se derrumba por el peso de los años, sino por la soberbia de quien lo construyó. Eso había sido Santiago, su propia ruina. Laura me llamó. Poco después. Tenemos resolución final, anunció. El tribunal ratificó la nulidad total del contrato y te devuelve la propiedad con efecto retroactivo. ¿Y ellos? Valeria enfrenta cargos por complicidad. Santiago aceptó un acuerdo, indemnización completa y suspensión de su licencia profesional. Cerré los ojos y exhalé. No sentí victoria, sino justicia equilibrada. Nada de lo que hicimos fue venganza. Fue restauración. Esa misma semana, el Colegio de Arquitectos me invitó a una gala de ética profesional. Querían que hablara sobre transparencia y reconstrucción. Al principio dudé, pero Laura insistió. Claudia, la justicia no sirve de nada si se esconde. La noche del evento. El auditorio estaba lleno. Subí al escenario con las manos, algo temblorosas. La luz cálida me cegó unos segundos. Hace meses de empecé, mi vida se derrumbó. Pero aprendí algo, las estructuras más fuertes no se sostienen con cemento, sino con verdad. El público aplaudió y sentí como el peso en mi pecho se disolvía. Al volver a casa, el silencio ya no dolía. Toqué las paredes recién pintadas, olí la madera nueva, respiré el aire de mi propio espacio recuperado. No era la misma casa, ni la misma mujer. Era una reconstrucción total, más honesta, más sólida. Miré los planos colgados en la pared, y con una sonrisa tranquila, murmuré, demolición controlada, exactamente como debía ser. A veces, la justicia no destruye, solo limpia el terreno para volver a construir. El amanecer entraba por los ventanales recién lavados, tiñendo las paredes con tonos dorados. No había eco, ni silencio incómodo, ni recuerdos que dolieran. Solo el sonido del viento y el olor a pintura fresca. Por primera vez en muchos meses, mi casa volvió a sentirse como hogar. Caminé descalza por el suelo de madera que había mandado restaurar. Cada tabla había sido lijada, pulida y sellada con mis propias manos. No contraté obreros. Necesitaba tocar el proceso como una forma simbólica de sanar. En el estudio, sobre la mesa, estaba el documento final del tribunal, propiedad restituida a nombre de la arquitecta Claudia Herrera Beltrán. Leí mi nombre una y otra vez, sin cansarme. Era algo tan simple, una línea impresa, pero representaba todo lo que recuperé: mi trabajo, mi historia, mi dignidad. A media mañana, llegó Laura con su sonrisa habitual y 2 cafés. Sabía que estarías aquí, dijo, dejando los vasos sobre la mesa. Tenías que verla viva otra vez, ¿verdad? Asentí, observando cómo el sol bañaba la fachada. La casa está distinta. No, Claudia. Laura me miró con ternura. Tú estás distinta y la casa solo te refleja. Reí suavemente. ¿Sabes qué es lo irónico? Que al final, Santiago me ayudó a entender el valor de mi trabajo. Pasé años construyendo para otros. Ahora construyo para mí. Laura levantó su vaso en un brindis silencioso. Por eso te admiro. No solo recuperaste un bien, reconstruiste tu estructura. Nos quedamos en silencio unos segundos, disfrutando el momento. Afuera, un grupo de obreros plantaba flores nuevas en el jardín. Me acerqué a la ventana. En el centro, el viejo limonero cejía en pie, frondoso, firme, con pequeños brotes verdes. La vida, pensé, siempre encuentra la forma de volver. Por la tarde, recibí una carta certificada. El remitente, Santiago Morales. No la abrí de inmediato. La dejé sobre el escritorio, junto al contrato que anulaba su traición. Cuando por fin la leí, solo decía: lamento lo que hice. No busco perdón. Solo que uses lo que construimos como base para algo mejor. Sé que ahora la casa está donde siempre debió estar, contigo. Guardé la carta sin rabia, sin lágrimas. Era el cierre que necesitaba, no porque lo perdonara, sino porque ya no necesitaba hacerlo. Esa noche encendí todas las luces. Cada habitación resplandecía como si respirara por sí misma. Me preparé una copa de vino y salí a la terraza. El aire olía jazmín y a libertad. Pensé en todo lo que había pasado, el engaño, las firmas, los juicios, los miedos. Y comprendí algo esencial: no se trataba de destruir a quien me traicionó,
sino de reconstruir a la mujer que había olvidado ser. Levanté la copa, sola pero en paz. Y dije en voz baja, por mí, por la verdad, por cada mujer que tuvo que rediseñar su vida desde los escombros. El viento sopló suave y sentí que la casa en mi casa respiraba conmigo. Las heridas cicatrizan, los muros se reparan y la verdad siempre encuentra su cimiento. Si esta historia te conmovió tanto como a mí, deja tu like. Suscríbete y comparte para seguir descubriendo las verdades detrás de cada traición en nuestra serie Cláusulas del Corazón. Cuéntame en los comentarios, ¿habrías enfrentado a tu esposo o habrías dejado que tu abogada hablara por ti?